Este informe se realiza alternadamente en cada Cámara del Congreso. El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Que no juegue con tu hijo. Puede poner en riesgo especialmente a menores de 5 años no vacunados. Ante la aparición de fiebre y manchas rojas en la piel, consulta de inmediato con un médico. La vacuna es la única forma de prevenirlo y es parte del calendario nacional de vacunación. Es segura, gratuita y está disponible en vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Vos ya tenés esta vacuna, dásela a tus hijos. Elegí prevenir. ¿Quiénes conforman el Congreso? El Congreso de la Nación está conformado por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es el número fijo, estipulado por la Constitución Nacional. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. En el recinto, los diputados se agrupan en bloques y en interbloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques, integrados por un solo diputado. El bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda, y en el centro, los bloques con menos cantidad de integrantes. Son requisitos para ser diputado: tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina, haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Hola, hola, muy bienvenidos. ¿Cómo les va? Esto es Consenso. Estamos en vivo en la pantalla de TV. Hay mucho para contarles en estos días que quedan. Y además todos los ojos puestos en el domingo, que es el día donde va a quedar inaugurado el nuevo periodo. Así que vamos a estar contándoles todos los detalles. Estos son los títulos.
Sesión preparatoria. El Senado completó la integración de la Auditoría General de la Nación. Diplomacia parlamentaria. Martín Menem y Wang Wei encabezaron la celebración del Año Nuevo Chino. Sesión en el Senado. Se adelanta el debate del Acuerdo Mercosur-Unión Europea y la Ley Penal Juvenil. Hola, Jessy Gonza, ¿cómo están? Bienvenidos. Hola, Meli. ¿Todo bien? Todo bien. Muy bien. Bueno, arrancamos, ¿ya les parece, con nuestro invitado? Con el Sí, diputado por Snopek, supuesto. que está con nosotros. ¿Cómo le va, diputado? ¿Cómo anda? Muy bien, muchas gracias por invitarnos y creo que el título de tu programa es lo que le falta al Congreso de la Nación. Consenso, debate, diálogo, creo que ese es el camino en una Argentina complicada. Bueno, que viene siendo complicada hace mucho tiempo, pero bueno, usted tiene su experiencia aquí en el Congreso. ¿Qué tiene de diferente esto, estar en la Cámara Baja? ¿Qué va a tener de particular en lo que tiene que ver con el trabajo parlamentario? Y tuvimos en la Cámara Baja del 2015 al 17, pasamos por el Senado y volvemos a la Cámara. Creo que lo que hay que volver a la Cámara es la solemnidad, la formalidad y el respeto. Creo que ese es el camino que tenemos que trazar. Volver a abrir las comisiones. No funcionaron el año pasado el 100% de las comisiones. Las comisiones son para dar el debate, para plantear los temas y las realidades que traemos cada uno de nuestras provincias. Así como marcaste, el Senado representa a la provincia, nosotros somos representantes del pueblo de la provincia. Y bueno, ahí es a donde se da la discusión. Discutimos un presupuesto efímeramente, donde es el marco normativo del desarrollo y la posibilidad que tenemos en más las provincias del interior. O sea, nosotros queremos que la Argentina comience Jujuy, hoy no hay una mirada federal y creo que ese es nuestro objetivo. Y antes de abrirle a los chicos, ¿qué se juega Jujuy en este año parlamentario? ¿Qué necesita la provincia? Bueno, tenemos un desequilibrio, Jujuy tiene la particularidad que los tres actividades productivas más importantes, que fueron los pilares del desarrollo de la provincia, caña de azúcar, tenés la Organización Mundial de la Salud, el tabaco también en contra, y la minería, los grupos ambientalistas. Bueno, creo que todos los extremos son malos, están pasando por una crisis profunda, se bajaron, digamos, el precio de los minerales, el tabaco se lo combate, hubo una regresión en las unidades de plantaciones de caña de azúcar y hoy tenemos una dificultad grande que es el tema de los caminos, la conectividad, la falta, las rutas. Creo que ese es el objetivo, plantearnos, ¿querés desarrollo? Necesidad conectividad. El consenso habla de diálogo, habla de camino y de construcción. Bueno, creo que ese es el foco, lo que está necesitando hoy, porque uno mucho lo habla, desde el punto de vista material, que una ruta no, la ruta es el desarrollo productivo y muchas veces que tenemos el índice más alto de muertes por el estado de los caminos. Son cosas que vienen arrastrándose de años, pero tenemos dos rutas nacionales troncales, que es la Ruta 9 que llega hasta La Quiaca y la Ruta 34 que pasa y es el desarrollo del norte salteño, o sea, sí o sí tienen que pasar para Jujuy. Bueno, creo que esos son los objetivos, venimos peleándolo en los distintos presupuestos, se logró incluir las autopistas doble trocha, pero bueno, se paralizaron por falta de rendición de cuentas, quebró una empresa del BID, se están recomponiendo, pero creo que ese es uno de los pilares fundamentales. Y vamos a pelear, ahora hemos presentado con un grupo de legisladores, que ya calculo que se tomará estado parlamentario, un proyecto de crear un fondo que garantice el inicio de clases, que creo que el pilar del desarrollo es la educación. Y bueno, esos son nuestros pilares de lucha y nuestras defensas y las banderas que vamos a defender en el gobierno como provincia productiva. Y siempre nos miramos desde Jujuy en unidad regional con Jujuy, Salta y Tucumán, que tenemos, incluido Catamarca, actividades comunes en el desarrollo productivo. Ahí justo mencionaba, ¿qué tal, diputado? Mencionaba el tema de la minería, ¿no? Que es muy importante para la provincia y se viene ahora mañana en el Senado el debate de la ley de glaciares para hacer una modificación
que está ligado, ¿no? No sé si afecta directamente a su provincia, pero está ligado el tema de la minería. ¿Cómo ve la propuesta de modificación, de reforma de la ley de glaciares? ¿Está más bien de acuerdo? ¿Le genera dudas? ¿Todavía faltan ver detalles? ¿Cómo ve ese debate? Mire, esa ley de glaciares es una ley creada y generada desde acá, desde Buenos Aires. Miramos ahí las imágenes que tenés, cemento y todo eso. Minería no está presente en absolutamente todas las cosas. Desde la comunicación de la cámara está la minería. Sin minería no hay desarrollo. El celular, las baterías. Todo, Sí. absolutamente todo, desde que entras a tu casa con la llave. Entonces creemos que la minería hay, lo que sí no se puede contraponer. Cuando yo llegué al Senado hubo justo el derrame de mercurio de la Barrigol y nos rajamos las vestiduras, y tenemos acá el riachuelo que desde ese entonces, en 10 años, va cambiando su fisonomía, pero contamina mucho más que cualquier actividad minera. Lo que hay que tener en cuenta es esto, la participación de las comunidades, porque muchos dicen, no, las comunidades ¿qué van a hacer? Van a cuidar su terreno, y ellas son las que van a tener la capacidad de ver cuánto o no afecta. Entonces, creo que lo que pasa siempre es o desarrollo o proteccionismo. No, creo que involucrando a las comunidades saben hasta dónde puede dar, y lo que sí tenemos que tener presente es el cuidado del agua. Y en eso es mejor que las provincias tengan la potestad. Las tienen, las potestades las tienen las bueno, provincias. En el caso de la ley de glaciares, digo. Como su recurso originario. Yo creo que tiene que ser en una visión estratégica de país, mirando el medio ambiente, y no es solo el medio ambiente, es quienes viven ahí, y ellos son los que más conocen. Porque muchas veces no dejan que se desarrollen y le vienen a imponer. Y en vez de decirle, tienen que entrar por aquí, el que vive ahí y conoce, lo hagamos acá, que no me mate el desarrollo de esta cuenca y a ustedes les permite trabajar. Creo que consenso. Diputado, a ver, usted recién mencionaba Salta como una provincia aparte de esta estrategia que tienen justamente con su provincia, Jujuy, que podría incluir a Catamarca y demás. Digo, cuando en el recinto usted escuchó al diputado Outes hablando entre peronistas al bloque de Unión por la Patria, diciendo la realidad de las provincias no es la misma que en Cava, que en la provincia de Buenos Aires, en referencia a la reforma laboral. ¿Usted entendió parte de lo que él decía? ¿Cómo nos podría explicar de por qué se diferencia un voto de la reforma laboral en las provincias y en general a nivel nacional? Yo creo que tiene que hablar él, digamos, de sus expresiones. Yo te puedo decir, y que fue mi postura, no podemos ir contra los trabajadores. En una de las primeras discusiones de la reforma laboral, le planteó un periodista, ¿usted está dispuesto a resignar sus vacaciones? ¿No quiere tener más vacaciones? La pregunta se las dejo a ustedes. Si ustedes están dispuestos, vamos con una reforma laboral. Y que al fin y al cabo, eso era la discusión originaria, terminando, tratando de dividir las cuestiones privadas de un partido de fútbol a que te puede pasar, o una lesión itinere. Entonces, creo que hay que buscar los equilibrios. Creemos que pautas salariales no te las pueden fijar desde acá, donde las condiciones y los volúmenes que se manejan son distintos a las del interior. Yo creo que hay que regionalizar las normas laborales, creo que hay que ver de acuerdo a las facturaciones. No es lo mismo un pequeño comercio, que creo que esa fue la pérdida de oportunidad, porque seguimos en la distancia. Yo creo que esto volvemos al siglo XIX, donde te tenías que adecuar a las normas del patrón. Entonces creo que no había que plantear esa dicotomía, habría que plantear qué es lo que falta resolver. Creo que fue un error nuestro cuando teníamos la responsabilidad de gobernar, que después de la pandemia, si bien se asistió a 9 millones de argentinos que estaban fuera del sistema, que no tenían un CUIL, que tenían una actividad, pero eran trabajadores. Entonces, creo que esa fue la oportunidad de darle un marco jurídico
y acercarlo a la formalización. Bueno, creo que ahí es donde hay que atacar, no acá donde volvés a dar el poder dominante a una de las partes y regresás en lo que es la discusión colectiva. Sí, quiero ir a algo más partidario, porque todo el episodio de la senadora Carolina Moisés y la designación de autoridades en el Senado abre como ciertas preguntas dentro del espacio político. ¿Quién está hoy ordenando el peronismo y hacia dónde va y a quién le habla el peronismo hoy? Bueno, creo que esa es las discusiones y las divisiones que se han visto en el Senado y que se ven acá. Digamos, la fuga que ha habido del bloque de Unión por la Patria, en esto que vos planteabas de la defensa de los intereses provinciales, donde en algún momento el peronismo va a volver a confluir. Entonces creemos que tiene que haber la prudencia, el respeto a las decisiones, y yo no me voy más al caso más emblemático de Cobos, o sea, donde en su momento que haya venido a jugar a la fila del peronismo, bueno, hoy algunos gobernadores están en esa línea. Creo que en una visión provincial. Creo que en algún momento va a volver a haber una visión del peronismo. Estamos hoy en discusiones internas que no le interesan a nadie. Hoy estamos con un gobierno que tiene un acompañamiento de la sociedad, del cual somos respetuosos, y un peronismo que está desordenado. Bueno, ese peronismo es el que tiene que volver a asumir, y esto que vos me decías, ¿a quién representamos? No me vas a ver votando una ley contra los trabajadores. Claro. Podemos discutir algunas nuevas formas, modalidades. Bueno, y el peronismo tiene que volver a eso. Está hoy demonizado, o sea, siempre existió el peronismo y el antiperonismo. Lo que hay que buscar es el desarrollo del país. Y bueno, creo que el peronismo hoy tiene que mirar qué es lo que está pasando, cuántos trabajadores están quedando afuera del sistema productivo, qué está pasando con las empresas que cierran, cuál es la capacidad ociosa. No lo decimos nosotros, lo dice la Unión Industrial, que siempre está enfrentada con el peronismo en la distribución de la riqueza, en la distribución de los recursos. Pero ahí, por ejemplo, metiéndome en el sector productivo, igual, perdonen chicos, pero pregunten también. Hay muchas cosas para preguntar y muchas... Ayer, por ejemplo, conocía la realidad del sector lechero, ¿no? Porque hay Cerró Verónica. Claro, una planta que no está técnicamente cerrada, pero está parada. O sea, todavía no se produjeron los despidos y demás. Pero el sector lechero está mal, o viene denunciando que está mal desde hace unos 10 años, por lo menos. Y ahí el gobierno de Javier Milei no tenía ninguna injerencia en el modelo económico. Entonces, en todo caso, ¿qué rol jugaron quienes en ese momento eran oficialismo? ¿Qué rol jugaron los sindicatos también? ¿Cuánto se defendieron los puestos reales y los intereses reales de los trabajadores? No, es la gran discusión. Yo te digo, o sea, vos me preguntás, esta es la cuenca de Santa Fe, vos me preguntabas cuál es la realidad de Jujuy, por eso me vuelvo a Jujuy. En Jujuy el año pasado hubo 600 despidos cuando nos rajamos las vestiduras por FATE, una de las empresas industriales más grandes que tiene la provincia. Despidió 400 trabajadores, 200 trabajadores. Sí. La CGT habló de pérdida de 400 puestos de trabajo por día. Entonces creo que esas son las cosas que están surgiendo. Algo no está funcionando. Muy bien, vos decís, Javier Milei no tenía injerencia. Lo vi a Javier Milei manifestando y bancando en la plaza manifestaciones de los trabajadores. Bueno, cuando vos estás en la posición de gobierno tenés que tomar decisiones y siempre a alguien afecta. Hay una realidad, estamos en dificultades, digamos, en esta globalización donde te afecta directa o indirectamente. Los países se cierran, nosotros nos abrimos, los países se abren y nosotros nos cerramos. Bueno, creo que lo que hay que construir puntos de encuentro. El proteccionismo por el proteccionismo mismo no va. Lo que vos decís, los gremios defienden una porción, pero no han generado las condiciones para que se generen más puestos de trabajo o se incluyan más. Hoy tenés, digamos, toda la industrialización, la mecanización, la inteligencia artificial, que va desplazando lo manufacturero. Los puestos de trabajo. Entonces, creo que ese es el desafío del mundo, no es de ahora. Estábamos hablando
lo dijiste vos, hace 10 años, en reducir la jornada laboral, porque el que tenía un trabajo para que pueda ampliarse, hoy a que trabajemos 12 horas. Siempre nos vamos pendulares en vez de sacar la potencialidad. Bueno, esa es la responsabilidad que tiene hoy el peronismo, desde los gobernadores, los legisladores, volver a hablar una mesa en la que se pueda dialogar y nos podamos escuchar. Gracias por haber venido. Hablando de eso, un placer escucharlo. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Vamos a, hablando de escuchar, a contarles lo que dijo la diputada Maureira en relación a la ley de modernización laboral. La escuchemos. Cuando vos tenés tantos años en una actividad a la que dejaste hace poco para poder entrar en el ruedo político, es difícil sacarse esa piel, como bien les fundamentaba, pero es necesario también reformular muchas cosas. Yo no estoy en contra de una reforma laboral que pueda modernizar y que pueda ayudar al país, pero era necesario rever algunos puntos. Yo hubiera pretendido, sinceramente, que esta reforma nos hubiera llevado un poquito más de tiempo, no tratarla como muchos han dicho en extraordinarias. Entiendo la premura de un gobierno por contar con leyes, pero me parece que nos tendríamos que haber dado un poco más de tiempo. Y el estatuto del periodista es en nuestra espina, nuestra columna, es decir, era la herramienta fundamental, así como había dentro del 26, existen otros articulados que hacen a otras actividades, ¿no? El 25 mismo, que habla de la industria cultural, por la cual también rechacé el desfinanciamiento en la cultura de nuestro país. Entonces, hay muchas cosas que todavía me hacen ruido, pero no quiero descreer de que esta reforma pueda traernos tiempos mejores. Yo sé que los cambios son profundos, son complejos, que van a llevar mucho tiempo, pero que si no nos arriesgamos no vamos a poder cambiar realmente lo que tenemos que cambiar. Toda transformación cuesta, y sobre todo lo económico, claro que nos cuesta. Tal vez pasaron muchos años y no estábamos acostumbrados a rever profundamente estas cuestiones. Y insisto, le hubiera dado un poco más de tiempo a esto, pero bueno, creo que también tienen los votos suficientes y todavía tengo un voto de confianza. Les soy sincero, todavía tengo un voto de confianza, espero no equivocarme, pero nunca dejé de pensar en la gente. Diputada. Muchos hablan de que se dejó de pensar en el pueblo, les aseguro que no. Bueno, ahí está la diputada Maureira, con quien conversábamos estos últimos días acerca de la ley de la reforma laboral, porque además ella tuvo, digamos, en su exposición en el Congreso, habló puntualmente de la situación de los periodistas y los locutores, porque ella lo es. Entonces ahí, hablaba en relación a lo que dice la ley de reforma laboral en términos de la finalidad o la finalización o el quite del estatuto del periodista. Que no es el único estatuto que se quitaría, sino también la de los viajantes. Sí, así es, dan un año, fue parte de las modificaciones que hicieron respecto al proyecto original del Poder Ejecutivo. No es que se derogarían los estatutos profesionales inmediatamente luego de sancionada la ley, sino que dentro de un año para que haya como una especie de tiempo, ventana, para que se pueda discutir otras condiciones u otro estatuto. Algo que, bueno, no dejó muy conforme igual tampoco a los sindicatos, digamos, de los afectados, ¿no? Claro, claro. Bueno, muy bien. En un ratito, cuando regresemos de la pausa, les vamos a contar qué viene el lunes con el discurso del presidente de la Nación, que debe dejar inaugurado su tercer ciclo parlamentario. Allí no trascendió muchísimo, por lo que digamos, podría ser lo más llamativo es los anuncios que se hagan en términos de las leyes o reformas que se pretendan avanzar aquí en este nuevo año parlamentario, pero todavía no se conocen mayores detalles respecto de la retórica o la épica que se va a implementar para ese discurso, aunque cree que no va a distar mucho de lo que fue la apertura del año parlamentario de el pasado, el último. Y el otro gran tema es lo que pasó ayer con la senadora Carolina Moisés, así que también en un ratito nos vamos a ocupar de eso, ya que ella misma estuvo haciendo algunas declaraciones. Y por supuesto el tema de los chicos. Pero eso en instantes cuando volvamos de la pausa. Ya venimos.
La Bancada, de lunes a viernes, 13 horas. ¿Cómo funciona el Congreso? Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea presentado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en el ámbito de las comisiones. Las comisiones son el espacio de análisis y debate sobre los proyectos conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 46 comisiones permanentes que son centrales en la discusión parlamentaria, como Presupuesto y Hacienda, Asuntos Constitucionales o Legislación General. Existen también 32 comisiones especiales que tratan temas específicos. En su mayoría son bicamerales, es decir, que están compuestas por diputados y senadores, como la bicameral de trámite legislativo, encargada de analizar los decretos del Poder Ejecutivo. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de las comisiones a las que haya sido girado. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen puede plantear la aprobación del proyecto o su rechazo. ¿Qué función cumple el Congreso? El Congreso ejerce su función legislativa a partir de la deliberación y sanción de leyes que busquen el bien común de todos los habitantes. Durante 2024 se sancionaron 44 normas de enorme trascendencia, como la Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, la Ley de Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes y la Boleta Única de Papel. La Constitución Nacional determina las atribuciones del Congreso, las cuestiones sobre las cuales puede y debe legislar, así como sus limitaciones. También establece la relación entre los distintos poderes, que es fundamental para equilibrar el sistema republicano. Además de legislar, el Congreso tiene la función de ejercer el control del Poder Ejecutivo. Entre otras atribuciones, ese control incluye el pedido de informes, las interpelaciones, la actuación de la Auditoría General de la Nación, dependiente del Congreso, la posibilidad de solicitar juicio político y la aprobación de las cuentas de inversión. Desde la reforma constitucional de 1994, el jefe de gabinete de ministros tiene la obligación de concurrir periódicamente al Congreso para informar acerca de la marcha del gobierno. Este informe se realiza alternadamente en cada Cámara del Congreso. ¿Cómo funciona el Congreso?
Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o rechazo. En una misma sesión pueden tratar varios proyectos de ley. Las sesiones ordinarias comienzan el 1 de marzo, cuando el presidente de la Nación inaugura el periodo ante la Asamblea Legislativa y se extiende hasta el 30 de noviembre. El Poder Ejecutivo puede convocar a sesiones extraordinarias o prorrogar las sesiones ordinarias. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. Bueno, seguimos adelante en la segunda parte de Consenso. Qué bueno que estén ahí del otro lado porque hay un montón para seguir contándoles. El domingo a la noche es 1 de marzo. Digo a la noche porque es el horario que eligió el presidente de la Nación para venir a dar la inauguración del nuevo año parlamentario. Esto es una formalidad, siempre sucede. Están invitados, por supuesto, todos los poderes. Ahí estamos viendo imágenes de lo que fue la última apertura del año legislativo, la apertura de las sesiones ordinarias. Aquí va a haber una transmisión especial, por supuesto. El presidente llega, es recibido. Luego, ahí detrás va a estar la vicepresidenta, con quien hoy no tiene ningún tipo de relación. También se especula mucho sobre cómo se va a manejar eso desde el punto de vista de lo narrativo, qué se va a mostrar, cómo van a ser esos planos y cuáles van a ser los rasgos más salientes del discurso. Sobre esta cuestión habló el diputado Agustín Rossi sobre las expectativas del nuevo año parlamentario y también qué se imagina que va a traer el anuncio que contenga el discurso del presidente de la Nación. A ver, lo escuchamos. Me parece que el mensaje del presidente va a tener los argumentos que ellos utilizan permanentemente para defender su gobierno y va a tener ausencias, digamos, ¿no? El presidente no va a hablar de los despidos, seguro. No va a hablar del cierre de empresas. No va a hablar de la pérdida de poder adquisitivo, del salario. No va a hablar del caso Libra. No va a hablar de Andis. De esas cosas el presidente seguramente no va a hablar. Pero sobre todas las cosas, cuando uno escucha lo que son los discursos del presidente, ya sea en la Asamblea Legislativa o en otros lados, lo que tienen es poco anclaje en la economía real, en lo que pasa en la vida diaria y cotidiana de los argentinos, digamos, ¿no? Entonces, bueno, por el impacto y la cantidad de trabajadores, ha impactado mucho el caso de FATE, pero todos los días tenemos situación. Ahí tenemos una situación muy grave en la provincia de Santa Fe con Verónica, una planta láctea que está por directamente despedir al 100% de sus trabajadores, están retirando maquinaria, según me informan los trabajadores y demás. Bueno, y es una situación compleja la que vive el sector industrial en toda la Argentina. Entonces sector industrial y el sector de servicio, porque hace pocos días vimos como una prepaga como Galeno terminó cerrando sus puertas. Entonces me parece que de esa parte de la economía argentina, de esa parte de la vida de los argentinos, yo estoy seguro que el presidente no hablará de la inserción de la Argentina en el mundo, que para él va de la mano de los Estados Unidos, fundamentalmente, y hablará de las cuestiones macroeconómicas y nos dedicará algún insulto, porque siempre tiene preparado alguna cuestión de esas características. Bueno, me parece que es así. Sí. En síntesis, no sé qué va a decir el presidente, sí sé lo que no va a decir. Claro. Sí sé, lo que no van a estar presentes en el discurso del presidente son los trabajadores, lo que no van a estar presentes son los despedidos, los que no van a estar presentes son los desocupados, lo que no van a estar presentes son las fábricas y las empresas que están cerrando. Esos seguro que no van a estar presentes.
Bueno, ahí estaba la opinión del diputado Agustín Rossi. Vamos a contarles reglamentariamente qué es lo que tiene que pasar con la ley de la reforma laboral. Jessy tiene todo el caminito y el recorrido porque es, obviamente, si no están tan acostumbrados con el derrotero de las leyes, puede ser confusional porque una cosa es que se modifique algún artículo, otra cosa es que se elimine, pero desde lo reglamentario todo se interpreta como una modificación. Así que, bueno, la que sabe, la que tiene el libro gordo de el camino de la ley es Jessy, con estas placas. Bueno, sí, ahí, bueno, recién el diputado Rossi hablaba del tema de los trabajadores, si esto puede llegar a estar presente o no en el discurso presidencial del 1 de marzo. Lo que seguro va a estar presente va a ser la aprobación definitiva de la reforma laboral, que hay pocas veces que las leyes tienen que volver a su Cámara de Origen. Este va a ser uno y vamos a ver por qué, dónde está establecido que tiene que volver por las modificaciones. Recordemos que estamos hablando que la Cámara Revisora en este caso fue la Cámara de Diputados. Lo que hizo fue eliminar el artículo 44. Esto es considerado una modificación, como decías vos, Meli. ¿Qué decía el artículo 44? Que lo que pretendía hacer era cambiar el régimen de licencias por enfermedad, para que en vez de hoy actualmente se paga el 100% cuando alguien tiene una enfermedad de cualquier tipo. Bueno, ahora lo que quería hacer este artículo, que yo sé de paso no estaba en el proyecto original del Poder Ejecutivo, sino que se incorporó en el Senado a último momento, en el mismo día de la sesión, bueno, era que se pague el salario el 50 o el 75%. Esto generó mucho revuelo y ponía en duda que los diputados aliados que tiene el gobierno aquí acompañen la reforma laboral. Por eso lo que decidió La Libertad Avanza fue directamente proponer su eliminación. Entonces, cuando fue a comisión de la Cámara de Diputados, se propuso la eliminación de este artículo. Entonces, tiene que volver a la Cámara de Origen, que en este caso es el Senado, que es por donde ingresó y donde comenzó el debate en diciembre del 2025. Vamos a la siguiente placa para ver dónde es que está establecido esto. Hay dos libros que hay que mirar. Uno de ellos, y el primordial, es la Constitución Nacional, que en el artículo 81 establece que cuando un proyecto es modificado por la Cámara de Revisora, por mayoría absoluta, salvo los 2/3, tienen que aceptarse o rechazarse las correcciones en la Cámara de Origen, ¿sí? Que lo que puede hacer es aceptar o rechazar o insistir en la redacción originaria, ¿sí? Lo que no puede hacer bajo ningún punto de vista es hacer nuevas modificaciones el Senado en la sesión. Es decir, se va a pronunciar por acepto las modificaciones, rechazo las modificaciones, pero nada de hacer nuevos agregados. Pero también tenemos el reglamento del Senado, que en este caso es la Cámara de Origen. Vamos a la siguiente placa, que aquí hay una diferencia respecto, recordarán que la ley Bases también tuvo que volver con modificaciones en su momento a la Cámara de Diputados, que era la Cámara de Origen en ese momento. Y se hicieron modificaciones y aquí en la Cámara de Diputados se aceptó o rechazó la totalidad de los cambios, aunque eran varios los que había hecho el Senado. En este caso tenemos el reglamento del Senado que dice otra cosa. En el artículo 177 lo que hace es especificar algo que no está del todo claro en la Constitución Nacional, en el artículo 81 que acabamos de ver. ¿Qué es lo que dice el reglamento del Senado? Que las opciones son aprobar o desechar la totalidad de los cambios que hizo la Cámara Revisora. Dice aprobar algunas y desechar otras. Y si no, y lo que sí insiste es que no se puedan hacer modificaciones. Es decir, supongamos que la reforma laboral eliminaba algún otro título, como por ejemplo el Fondo de Asistencia Laboral, que era uno muy debatido. Bueno, si volvía al Senado según el reglamento, podía decir, acepto la eliminación del artículo 44 de las licencias, pero no acepto que caiga el Fondo de Asistencia Laboral. ¿Sí? Ahora, bueno, eso finalmente no ocurrió, pero para que se entienda qué es lo que precisa el reglamento, que no está del todo claro en la Constitución Nacional. Vamos a la siguiente placa para ver cómo fueron el resultado de las votaciones. El artículo 44, que es la modificación que hubo, está en el título 1. ¿Sí? En el Senado, la aprobación en general de la modernización laboral tuvo 42 votos a favor y 30 en contra.
El título 1 tuvo 41 a favor, 30 en contra y una abstención. Ahora bien, cuando fue el debate en el Senado, lo que hay que mirar también es porque los senadores aprobaron el artículo 44. Entonces ahora van a tener, de alguna manera, o sea, sería bueno para la población que expliquen por qué ahora están de acuerdo en que se haya eliminado ese artículo, cuando en su momento lo apoyaron. Incluso lo apoyaron senadoras que responden también al peronismo de sus provincias. Es el caso de Flavia Rollón, una exfuncionaria del Frente de Todos de Salta, que apoyó este título con el cambio de las licencias por enfermedad incluido. También la senadora Ávila de Tucumán, que responde al gobernador de esa provincia. Bueno, hubo solamente 2 senadoras del PRO, la senadora Ualá y también la senadora Andrea Cristina, que fueron las únicas que dijeron: yo voy a acompañar este título, pero no estoy de acuerdo con el artículo 44, claro, y quiero que quede constancia. Fueron las únicas 2 del PRO. Ahora, Jessy, todo el resto se puede dar la situación, o sea, como poder se puede dar la situación de que no se acepte la eliminación del artículo 44 y que quede incluida, pero eso entiendo que particularmente para cada senador tendrá, no sé si decir un costo político, pero sí que tal vez no está bien visto el hecho de que no se acepte una modificación. Eso para con la sociedad. Ahora, sí, al mismo tiempo, si desde diputados el bloque oficialista está eliminando por motu propio, el presidente del bloque oficialista, Gabriel Bornoloni, aquí en diputados, elimina ese artículo, uno presume que en el Senado no se va a hacer una jugada alocada, una jugada revolucionaria de decir, no aceptamos el artículo, la eliminación del artículo 44 y queda en la ley. Claro, así es, sí. No es que se va, ¿no? Todos presumen que, porque además fueron los mismos bloques que habían acompañado este artículo en el Senado, pero después cuando se armó tanto revuelo en diputados ponían en duda su apoyo a la reforma laboral. Entonces, ahora que se eliminó, tendría mucho costo decir, no, yo quiero insistir con la redacción original. Además que fue, como bien vos decís, Gonza, una iniciativa del propio oficialismo, de la Libertad Avanza, de eliminarlo. Así que lo más seguro es que se acepte con el cambio que es esta eliminación, y mantendría 218 artículos que, bueno, ya los hemos repasado en varias oportunidades. Y después, para recordar, en diputados, en la última placa, cómo fue la votación en general, fue 135 a 115, y el título 1, ya con el artículo 44 eliminado, salió 136 votos a 116. Así que este es un repaso del camino reglamentario establecido en la Constitución y en el reglamento del Senado. Muy bien, bueno, ahí entonces estamos pendientes de cómo continúa todo este caminito. De todos modos, lo que se prevé es que va a salir la ley, no hay muchos contratiempos en este sentido, pero hay que... No hay que comerse el postre antes de que esté el primer plato servido, ¿no? Pero es lo que se supone que va a ocurrir. Gonza, decíamos que estos días, previos a que se termine el periodo extraordinario, iban a ser de gran intensidad y de mucho voltaje político en la Cámara de Senadores, en la Cámara Alta. De hecho, ahora mismo hay un mega operativo de seguridad alrededor del Congreso, porque sigue ahí el debate, ahí ultimando todos los detalles. ¿Qué agenda se viene? Bueno, se viene una agenda que tuvo una pequeña modificación, que no es menor, para lo que son los títulos que vamos a seguramente tener el viernes, en referencia a el orden en el cual se trataban los proyectos. Nosotros la semana pasada íbamos ya pensando, bueno, ¿qué hará el Senado? A partir del miércoles ya podía, creo que, aprobar lo que era el acuerdo Mercosur-Unión Europea. El jueves ya podía aprobar el régimen penal juvenil y el viernes la reforma laboral. Bueno, en definitiva uno se preguntaba, bueno, ¿qué va a pasar ahora con las sesiones? ¿Va a haber una sola el viernes y se va a aprobar todo junto? ¿Va a haber una el jueves y una el viernes y se va a aprobar todo junto, por separado? Bueno, precisamente se generó la posibilidad de que en la agenda haya una sesión el jueves, o sea, mañana, y el viernes, para lo que ya sabíamos que se necesitaba por los tiempos, porque no daba
Claro. para otro día. No, es muy inusual aparte que el modernización Senado laboral. tenga actividad y Claro. una sesión un día viernes. En general suelen ser miércoles, jueves, así que, pero bueno, esto justamente por una excepción de que tuvo que volver con cambios a la Cámara de Origen y porque, bueno, se acerca el fin de las sesiones extraordinarias. Claro, exactamente. Recordamos, la modificación del periodo extraordinario un día más para que aquí en diputados se pueda sacar un dictamen, para que se pueda aprobar en el recinto de diputados y para que justamente el Senado el viernes pasado haya podido recibir el proyecto, lo lleve a la comisión a las 10 de la mañana, apenas unas 8 horas después de que había finalizado la sesión en diputados, lo recibió sin el artículo 44 y pasados esos 7 días, el viernes, se van a cumplir estos 7 días y por eso podrá abrir el recinto del Senado para aprobar la reforma laboral, que eran un poco todos los detalles que brindaba Jessy. En definitiva, hubo un cambio, Meli, que no es menor. ¿Por qué? Porque se esperaba que mañana jueves se apruebe el proyecto del nuevo régimen penal juvenil, que baja la edad de imputabilidad a los 14 años, pero en una reunión de labor parlamentaria que hubo ayer en el Senado, se decidió finalmente que el viernes se aprueben como los dos proyectos más importantes y relevantes que el Gobierno Nacional pretende aprobar, no solamente para la vida política del gobierno y por las necesidades del Gobierno Nacional, sino además porque serán muy importantes el domingo por la noche, en la cadena nacional del presidente Milei. En los anuncios. En los anuncios y en el espíritu del discurso. Sí, que es el gobierno más reformista de la historia, que entendemos que ese un poco va a ser el mensaje principal del presidente Javier Milei a la hora de hablar en esta cadena nacional que se va a realizar, que recordemos es el 1 de marzo, domingo, que se hace sí o sí, no es que es especial, se hace un domingo, no. Cayó 1 de marzo, domingo, se hace domingo y será por la noche. Vamos a repasar algunos temas importantes. Jueves mañana, 26 de febrero, Acuerdo Mercosur-Unión Europea. Recordemos, tiene media sanción en diputados, en una votación con 203 votos afirmativos, y uno dice, ¿de dónde sale un número de 203 votos positivos, teniendo en cuenta que después restan unos 54 diputados que no conforman ni siquiera un bloque, porque hubo una votación totalmente dividida en Unión por la Patria, lo cual llamó un poco la atención, pero bueno, de todas maneras era un proyecto que no iba a tener mayores problemas para ser aprobado. Y eso se va a repetir en el Senado probablemente, va a haber varios discursos, los que más van a hablar van a ser los senadores del peronismo, del bloque que lidera Mayans, y que van a expresar sus diferencias, digamos. Exacto. Bueno, y uno de los motivos, entiendo, y vos, Jessy, me podrás ayudar con el dato, que se modificó esta agenda, es porque mañana la Argentina podría ser el primer país en aprobar este acuerdo Mercosur-Unión Europea, ganándole un poco de mano en tiempos a Uruguay, que también pretende aprobarlo, si no es mañana, creo que el viernes. Entonces Argentina se quiere anticipar en ese aspecto a lo que era la votación, porque en principio el plan era el acuerdo votarlo el viernes y en este caso se pasó el jueves y por eso se hizo el cambio de temas. Pero bueno, no es un dato menor. Vamos a seguir repasando los temas. Mañana, sesión en el Senado entonces, Acuerdo Mercosur-Unión Europea. Siguiente placa. Vamos a ver qué otros temas para mañana. Bueno, Ley de Glaciares. Tiene dictamen, recordemos, desde diciembre del 2025, desde el año pasado en el Senado. Estuvieron representantes de distintas provincias muy interesadas justamente en esta independización de la toma de decisiones de la explotación de las zonas peliglaciares, que es una de las modificaciones más importantes a la actual ley de glaciares en la Argentina, que justamente cambia el concepto de qué es una zona periglaciar. La realización de esta actividad, las actividades extractivas. De hacer actividades extractivas en esa nueva zona delimitada. Claro, y que la decisión la tomen las propias provincias. Por eso entendemos que hay un interés y por eso un poco también lo que reflexionaba Snopek, el diputado que pasó aquí por consenso. Y decíamos entonces, pese a esta independencia en las provincias de la decisión, bueno, un poco también el cuidado y la preservación de los recursos naturales por parte de las provincias, que tendrán que hacer un equilibrio entre, bueno, el negocio de la posibilidad de la actividad extractiva y al mismo tiempo el cuidado de los recursos naturales, sobre todo por lo que implica el agua dulce y demás. En ese caso, Gonza, te agrego que sería
para aclarar, una media sanción la del Senado. Claro, sí, media sanción. A diferencia de todos los otros temas que tendrían su sanción definitiva. Así es. En este caso es media sanción, con lo cual va a finalizar el periodo de sesiones extraordinarias sin tener una sanción de esta reforma a la ley de glaciares. Seguramente a partir del 1 de marzo venga a diputados y el debate va a continuar aquí para que se pueda convertir en ley. Sí, los tiempos de la reforma de la modernización laboral un poco hicieron que este tema haya quedado para marzo para su aprobación o de marzo en adelante para su aprobación, que la tendremos nosotros, Meli. Esto mañana se aprueba en Senado y ya nosotros tenemos que empezar a trabajar en saber cuáles van a ser los tiempos en diputados para la continuación de este tema, de la ley de glaciares que vendrá a diputados cuando obtenga mañana posiblemente la media sanción en el Senado. Siguiente placa, seguimos con sesión jueves 26, mañana, el pliego de Fernando Iglesias para ser designado embajador ante Bélgica y la Unión Europea. Recordemos que la Comisión de Acuerdos en el Senado ya avanzó en esto, falta solamente el ok en el recinto del Senado. Hasta acá el capítulo de mañana, jueves. Desde las 11 de la mañana. Desde las 11 de la mañana. Buena aclaración la de Jessy. 11 de la mañana. Muy buena aclaración, sobre todo teniendo en cuenta el tránsito. tema del tránsito. El tránsito. Igual, ¿son esos dos únicos temas para mañana? Esos tres. El bueno, pliego, Unión Europea, el acuerdo Unión Europea y la ley de glaciares. Ah, ok. Sí. Bueno, se espera que, o se prevé que en materia de que uno de los temas es ambientalista haya movilización. Yo creo que va a haber, no vi todavía bien las convocatorias, pero ya se venían trabajando de distintos espacios por lo que se anunciaron, incluso muchos de los expositores del Senado fueron de organizaciones socioambientales. Perfecto, muy bien. Bueno, y ahora También pasamos para al tener en capítulo cuenta. del viernes. ¿Sí? El viernes, muy importante, modernización laboral, recordemos, aprobada en el Senado, volvió a diputados con el visto bueno, pero sin el artículo 44, que es el de las licencias de trabajo. Recordemos que fue eliminado por el propio oficialismo en un acuerdo conjunto para que la ley salga. Si se aprueba tal como volvió, quedará lista para ser promulgada por el Gobierno Nacional y empezar a aplicarla, ¿no? En los tiempos que esta ley lo requiera, que no es de un día para otro, ¿no? Estamos hablando de una modernización laboral que toca varios temas, sobre todo importantes a la hora de los reglamentos internos en cada una de las empresas y demás. Vamos a ir a la siguiente placa para terminar. El viernes entonces también se suma un conjunto de temas que realmente es muy interesante para el Gobierno Nacional. El régimen penal juvenil, que tiene media sanción en diputados, que pretende bajar la edad de imputabilidad a los 14 años, es 16 la edad actual. Y la pena máxima, recordemos, para un menor que comete un delito, según lo que acordaron y fue con esta media sanción, es de 15 años de prisión y no 20 como se pretendía en un principio. Y el viernes entonces estos dos temas podrían quedar aprobados para ser listos para su efectivo cumplimiento, Meli. Y el 1 de marzo, el domingo, Javier Milei, 21 horas en el recinto en diputados, seguramente tocará muy de cerca y muy firmemente estos dos temas. Me imagino también el viernes acompañamiento de familiares de víctimas de delitos, la mamá de Jeremías, me imagino un poco como ese escenario. En diputados se dio, estuvieron presentes en los palcos. Me imagino que además porque Patricia Bullrich, la senadora Patricia Bullrich, es la que recibió a la madre de Jeremías, que en este momento se me fue el nombre, perdón, me acuerdo obviamente el nombre del chiquito, que la recibió y que además ellos enseguidita este tipo de temas naturalmente no son nuevos, pero llevan el impulso de los nombres propios y este fue el caso porque fue un chico brutalmente emboscado, torturado. Romina, gracias. Que fue muy conmovedor también ese abrazo, la recepción que se le dio y el acompañamiento, a pesar de que, no se le puede pedir toda una ley en términos de que resuelva o que subsane una cuestión tan sensible como los menores que terminan implicados en delitos serios o graves. Pero bueno, uno se imagina una sesión que va a tener ese efecto, ¿no? También desde lo afectivo, lo sentimental para cada una de esas familias que fueron víctimas o que perdieron a alguien o un ser querido en manos de menores delincuentes, ¿no? Sí, así es. Y bueno, y recordamos el viernes también es a partir de las 11
la sesión Sí. y se va a tratar primero el régimen penal juvenil para su sanción definitiva y luego la modernización laboral para la sanción definitiva también, que eso sí va a ser más rápido seguramente. Muy bien, hasta aquí hemos llegado nosotros con Consenso, con este equipazo, pero quédense en la pantalla de TV porque todo lo que pasa en el Congreso se lo enteran acá y en ningún otro lugar. Así que en un ratito ya llegan nuestros compañeros y les siguen contando todo lo que tienen que saber y los ojos puestos en el domingo. Falta todavía, naturalmente acá seguiremos, pero vamos a seguir adelantando algunos detalles de esa transmisión especial. Chau, nos vemos hasta mañana. Gracias, chicos. Que estén muy bien. Meli. ¿Qué función cumple el Congreso? El Congreso ejerce su función legislativa a partir de la deliberación y sanción de leyes que busquen el bien común de todos los habitantes. Durante 2024 se sancionaron 44 normas de enorme trascendencia, como la Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, la Ley de Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes y la Boleta Única de Papel. La Constitución Nacional determina las atribuciones del Congreso, las cuestiones sobre las cuales puede y debe legislar, así como sus limitaciones. También establece la relación entre los distintos poderes, que es fundamental para equilibrar el sistema republicano. Además de legislar, el Congreso tiene la función de ejercer el control del Poder Ejecutivo, entre otras atribuciones. Ese control incluye el pedido de informes, las interpelaciones, la actuación de la Auditoría General de la Nación, dependiente del Congreso, la posibilidad de solicitar juicio político y la aprobación de las cuentas de inversión. Desde la reforma constitucional de 1994, el jefe de gabinete de ministros tiene la obligación de concurrir periódicamente al Congreso para informar acerca de la marcha del gobierno. Este informe se realiza alternadamente en cada Cámara del Congreso. ¿Cómo funciona el Congreso? Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea presentado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en el ámbito de las comisiones. Las comisiones son el espacio de análisis y debate sobre los proyectos conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 46 comisiones permanentes que son centrales en la discusión parlamentaria, como Presupuesto y Hacienda, Asuntos Constitucionales o Legislación General.
Existen también 32 comisiones especiales que tratan temas específicos. En su mayoría son bicamerales, es decir, que están compuestas por diputados y senadores, como la bicameral de trámite legislativo, encargada de analizar los decretos del Poder Ejecutivo. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de las comisiones a las que haya sido girado. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen puede plantear la aprobación del proyecto